Se demoró en terminar. Ya, ahí está. Ya. Se ve en la pantalla, ¿cierto? Sí, yo la veo bien. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con el seminario de hoy. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes, doctor. El tema que vamos a conversar el día de hoy es un poco de epidemiología del cáncer y en particular vamos a hablar de cáncer de vesícula. Mi nombre es Nicolás Vallalo, para quienes no me conocen, y vamos a estar junto con el doctor Carlos Mandiola. Cualquier duda que tengan pueden preguntar, y doctor, si quiere agregar algo durante el seminario, por favor. Entonces, lo que vamos a abordar para ordenarnos un poco en la hoja de ruta, vamos a partir un poco con la epidemiología, digamos, en general del cáncer, tanto a nivel global como a nivel local. Vamos a abordar un poco lo que es incidencias y mortalidad asociadas. Y después nos vamos a centrar en el cáncer de vesícula, donde vamos a ver un poco de la definición, la epidemiología y la fisiopatología, además de la clínica y el estudio. Y a grandes rasgos, cuál sería el manejo asociado. Entonces, partiendo con la epidemiología del cáncer, este es un gráfico extraído de Globocan, particularmente, donde nos muestra un poco la incidencia sin desagregar por sexos o edad, es decir, a nivel general de la población mundial. ¿Cuáles son los que presentan una mayor incidencia? Podemos ver que en este caso el cáncer de mama es el que presenta una mayor incidencia a nivel mundial, al menos hasta el 2018, presentando cerca de 40 por cada 100.000 casos, por cada 100.000 personas, perdón. Seguido con un amplio margen después del cáncer de próstata y el cáncer de pulmón. Estos son los principales que vamos a encontrar a nivel mundial. Recordemos que el cáncer en sí es una patología bastante compleja a nivel poblacional, presenta muchas veces unas altas tasas de mortalidad con pronósticos ominosos, muchas veces cuando son detectados, especialmente en etapas más avanzadas, cuando ya no hay posibilidad de ofrecer una terapia curativa. Es por eso que representa una patología importante y se han hecho varios estudios. Aquí en esto ya podemos desagregar un poco en función del sexo de las personas a nivel mundial, viendo que en hombres, por ejemplo, el cáncer más frecuente que vamos a encontrar es el de pulmón, bordeando los 32 por cada 100.000, seguido después de próstata y colorecto, y luego el de estómago. Mientras que en el caso de las mujeres, se lleva el primer lugar el cáncer de mama, con un amplio margen, seguido mucho después del de colorecto y de pulmón. Hablando un poco de la mortalidad, aquí cambian, en algunos casos cambian, pero no mucho, cuáles son los cánceres que más cobran vidas a nivel mundial. El cáncer de pulmón se mantiene en el primer lugar, siendo uno de los más importantes a nivel mundial, y después el cáncer de mama, seguido posteriormente del cáncer de colorecto y también de hígado y estómago. Ahora, si esto lo desagregamos en función del sexo, vemos que en hombres el cáncer de pulmón se lleva a la delantera por un amplio margen en relación a otras manifestaciones, seguido después del cáncer de hígado y de estómago. Mientras que en el caso de las mujeres, los primeros dos lugares se los llevan el cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Esta es una distribución geográfica que también ofrece Globocan respecto de la incidencia de cáncer, al menos hasta el 2018. Nuevamente, sin desagregar según poblaciones, es decir, en general. Y aquí podemos ver que los países más desarrollados son los que representarían una mayor incidencia de cáncer a nivel de su población. Podemos encontrar que está mucho más marcado en Europa, Europa Occidental, también en el caso de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, y también podemos ver algo en el continente de Oceanía con Australia. Mientras que en cuanto a la mortalidad,
si se dan cuenta, la distribución geográfica presenta un cambio considerable. Principalmente estas diferencias se deberían a los accesos a tratamiento y diagnóstico oportuno. También el hecho de que países, volviendo un poco al anterior, países con menor grado de desarrollo tengan unas incidencias menores también puede relacionarse con la calidad y la eficiencia en la recolección de datos. Son muchos los factores que podrían influir finalmente en la estadística. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Chile? Esto fue extraído de un documento titulado Puesta al día de la situación epidemiológica del cáncer en Chile, que fue publicado en 2018 por la Unidad de Epidemiología del MinSal. Aquí podemos ver más o menos cómo se distribuye geográficamente, siendo la región de Antofagasta una de las que se lleva la delantera en cuanto a la incidencia de cáncer, por sobre la media nacional, en el caso de los hombres. Mientras que en el caso de las mujeres, vemos que las regiones de Magallanes y la Antártica, región de los ríos y región de Antofagasta son las que se llevan la delantera. Tener en cuenta principalmente esta región, en particular la de los ríos, por lo que veremos más adelante en el cáncer de vesícula. En cuanto a la incidencia estimada, estos datos, como pueden ver, no están muy actualizados, puesto que son de la década previa, pero están publicados en este mismo documento del cual estamos hablando, que nos muestra la incidencia separada por el tipo de cáncer que podemos encontrar. En este caso, en el gráfico de la izquierda, de mujeres, y en el caso del gráfico de la derecha, para hombres. Podemos ver que el total entre ambos sexos es bastante parecido, con diferencias prácticamente nulas, lo que nos habla que tiene una distribución relativamente similar esta patología en cuadro general. Ahora, después tenemos que desagregar respecto de las diferentes localizaciones de estos cánceres, y nos resulta sorprendente que el cáncer de mama sea el que se lleve la delantera en el caso de las mujeres. Y aquí en tercer lugar es donde tenemos el cáncer de vesícula y vía biliar, agregados ambos en, digamos, tanto de vesícula como de vías biliares. Por su parte, en el caso de los hombres, la incidencia se la lleva el cáncer de próstata principalmente, seguido después del de estómago. En cuanto a la mortalidad, estos son datos que fueron extraídos del DEIS, del Departamento de Estadística e Información en Salud. Y aquí nos muestra en esta tabla podemos ver las defunciones por causa básica de muerte. La estadística por causa básica de muerte, en particular de cáncer. Cómo han ido desde el 2016 hasta más o menos la fecha actual en la que estamos. Estos son datos que aún están en recolección al momento en el que visite la página para extraer la información. De la misma forma, si nos vamos a la causa básica de los tumores, en particular, de forma general, incluidos con estos códigos del CIE-10, vemos que el mayor número de funciones, la mayor proporción, se da en personas de entre los 70 y 80 años principalmente, tanto en hombres como en mujeres, es donde está más marcada, lo que nos habla de que estas patologías en general son más de población añosa. Eso no excluye a poblaciones menores que sabemos pueden encontrar otras variantes, otras patologías asociadas. Pero eso nos habla de un setting poblacional donde tenemos que sospechar con mucha más fuerza de estas patologías. Y en este gráfico se establece una comparativa entre la tasa de mortalidad en cáncer comparado a las de enfermedad del aparato circulatorio. Aquí podemos ver que en el fondo las tasas son bastante similares, es decir, el cáncer, al menos acá en Chile, mataría de forma muy similar a enfermedades cardiovasculares. Por tanto, es una patología bastante considerable en ese sentido. Y si ahora desagregamos la mortalidad por tipo de cáncer en hombres y mujeres al 2015, vemos que quien se lleva finalmente la delantera en el caso de los hombres es el cáncer de estómago, seguido después de próstata y pulmón. Y después ya más lejos vienen otros
cánceres del sistema digestivo, principalmente. En el caso de las mujeres, la distribución es un poco más pareja, especialmente en los primeros tres. Presentan diferencias, claramente, pero no tan marcada como podemos ver este salto de acá del tercer al cuarto en el de los hombres, solo para establecer una comparativa. Y vemos que el cáncer de mama es el que se lleva la principal mortalidad en ese sentido. Y aquí, en tercer lugar, tenemos en particular de vesícula y vías biliares. Y en este gráfico, que también está disponible en el DAIS, vemos más o menos una distribución gráfica proporcional de los tumores que causan como causa básica de defunción, donde vemos que los tumores malignos de los órganos digestivos son los que se llevan la mayor proporción de esto. Después vienen principalmente del aparato respiratorio, luego vienen los órganos genitales masculinos, entre otros, y así sucesivamente hasta otros ya de localizaciones más específicas, como a nivel oftalmológico o de nivel neurológico, que tienen una menor proporción en este sentido. Muy bien. Concluida esta pequeña parte de epidemiología que había que incluir en el seminario de hoy, pasaremos ahora a discutir un poco sobre el cáncer de vesícula. Podemos definir el cáncer de vesícula biliar, como una neoplasia originada en la mucosa de la vesícula biliar. Esta también podemos abordarla como una complicación crónica de la colelitiasis, y en particular es una de las más temidas complicaciones que se pueden generar de esa patología. En Chile, la mortalidad es de 6,5 veces mayor a la mortalidad mundial. De acuerdo a una de las publicaciones de UpToDate que revisé también para complementar esto, incluso se diría que Chile tiene la mayor tasa de mortalidad asociada a este cáncer. A nivel mundial se describe como el sexto tumor gastrointestinal. Como pueden ver, eso difiere un poco la comparación a nivel mundial versus en Chile. En Chile este vendría a ser aproximadamente el tercer tumor que podemos encontrar principalmente en mujeres. La incidencia en Chile es de aproximadamente un 7,4 por cada 100.000 habitantes en el caso de los hombres, pero como ven en esta diapositiva, en el caso de las mujeres llega a ser incluso el doble, llegando a 15 por cada 100.000 habitantes. Y este tiende a aumentar aún más en regiones más del sur de Chile, como la región de los ríos y la región del Biobío, donde, como pueden ver, llega a ser incluso mayor. En cuanto a la mortalidad, de acuerdo a información del 2011, presentaba una mortalidad en la población general de 8,6 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el caso de las mujeres, en informaciones un poco más actualizadas del 2016, presenta una tasa de mortalidad de 11,7 por cada 100.000 habitantes. El gran problema con esta neoplasia y con la mayoría en general, con varias en general, es que presenta un diagnóstico tardío muchas veces. La mayoría los vamos a encontrar cerca de 3/4 en una etapa ya avanzada, donde las terapias curativas no se pueden ofrecer realmente. Solo para abordar un poco la parte histológica, lo más frecuente que vamos a encontrar es de tipo adenocarcinoma en el 90% de los casos. Después podemos encontrar otros tipos histológicos como el adenoescamoso, incluso neuroendocrino, sarcoma. Se han descrito melanomas también, de acuerdo a lo que se menciona en el capítulo del Manual de la Chile. Y abordando un poco lo que es la fisiopatología. Como mencioné previamente, se trata de una complicación crónica de la colelitiasis, una de las más temidas, y esto se debe principalmente a una inflamación crónica. Existen dos teorías principalmente de cómo se procede de una mucosa o epitelio sano, en el caso de la vesícula, hasta un carcinoma. Estas dos teorías, una es llamada la displasia carcinoma, que es la más frecuente y la más aceptada, y la otra es la del adenoma carcinoma, mucho menos frecuente, mucho menos validada en general. Entonces, en el caso de la displasia carcinoma, se presenta en un contexto de colelitiasis,
que estos cálculos en la vesícula van a terminar generando una inflamación crónica de este órgano, lo que genera un daño en la mucosa con la alteración consecuente del material genético, que nos lleva luego a una metaplasia, una displasia, un carcinoma in situ y finalmente un carcinoma invasor. Esa es más o menos la historia natural que se establece en esta teoría. La otra opción que se plantea es la adenoma-carcinoma, que menciona la existencia de un adenoma, un tumor benigno, previamente existente en la vesícula, y que éste presenta una transformación maligna hasta un carcinoma. En general, bueno, se menciona también que la diseminación de este cáncer, principalmente por vía linfática, pero también presenta por vía hematógena y puede también ser intraperitoneal, neural, intraductal y directa principalmente a órganos adyacentes, por ejemplo, al hígado o del sector en el cual nos encontramos anatómicamente hablando. Pasando ahora a hablar un poco de la clínica. Nosotros nos podemos encontrar principalmente frente a 3 casos. Puede ser un paciente completamente asintomático, puede ser un hallazgo incidental, que es lo más frecuente, en una colecistectomía, y aquí podemos encontrar una lesión microscópica o una lesión macroscópica, como también puede ser un caso sintomático, es decir, el paciente presenta síntomas y esto nos orienta a una enfermedad avanzada. Dentro de los síntomas más frecuentes que podría presentar un paciente con cáncer de vesícula, va a presentar dolor abdominal en la mayoría de los casos, seguido después de ictericia. Cerca de la mitad de los pacientes van a presentar esta coloración de piel y mucosas. También pueden presentar náuseas y vómitos, pérdida de peso, masa abdominal palpable, debilidad y fiebre. En cuanto a los factores... Ahora, dado que esta patología es sintomática en etapas avanzadas, tenemos que tener un alto nivel de sospecha y para eso nos ayuda el conocer los factores de riesgo. Estos, de acuerdo al Manual de la Chile, podemos dividirlos en demográficos, en patologías preexistentes y en exposiciones. En particular de los demográficos, tenemos que esta es una enfermedad mucho más frecuente en mujeres, así que el sexo femenino constituye ya un factor de riesgo. Edad avanzada, este cáncer se presenta de una forma bimodal, pero en edades más avanzadas, 50, 60 años y 70, 80 años son los rangos más frecuentes de acuerdo a lo que he revisado. A nivel geográfico, como vemos en el sur, es más frecuente, tiene una mayor incidencia, por tanto tenemos que considerarlo. Grupos etnos, personas con ascendencia mapuche. Se ha descrito que al menos un apellido, como haciendo referencia a ello, se considera ya un factor de riesgo. La obesidad. Se ha descrito que un aumento de 5 puntos en el IMC eleva el riesgo en un 1,5 en mujeres y un 1,09 en el caso de los hombres. Y también se ha descrito la multiparidad como factor de riesgo. En cuanto a las patologías ya como del área biliar de la vesícula, tenemos que la colelitiasis es lo principal. Una paciente con colelitiasis tenemos que tener ojo porque podría eventualmente desarrollar un cáncer. Pólipos vesiculares se han descrito también como un factor de riesgo de hallazgos en este sentido, donde aquellos que son mayores de 1 centímetro, que presentan un crecimiento rápido, solitarios, sésiles y si están asociados a cálculos, presentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Vesícula en porcelana. La vesícula en porcelana es una complicación crónica producto de una calcificación de la pared de esta, donde finalmente se ha descrito como vesícula en porcelana por hallazgos en imágenes, donde se ve literalmente como una especie de saco, urna de color blanco. Por eso se menciona así, como si estuviese hecha de porcelana. Aquí en la tabla hay un error, no es el nombre correcto, colangitis biliar, más bien colangitis esclerosante primaria, la que se ha descrito como riesgo. Y también alteraciones a nivel de la vía biliar, como una malunión pancreatobiliar, aumentaría de cierta forma el reflujo hacia el reflujo retrógrado por la vía biliar,
llevando también algunos de los jugos pancreáticos, aumentando de esta forma la inflamación, contribuyendo al desarrollo de esta enfermedad. De la misma forma, el quisto biliar congénito se ha descrito como tal. Y las infecciones también juegan un rol. Principalmente Salmonella se ha descrito también dentro como uno de los factores de riesgos, y la infección por Helicobacter pili, si lo recuerdo bien. Y la otra categoría es en términos de la exposición, exposiciones ambientales, principalmente metales pesados, industria textil, petrolera, papeles, calzados, generan un riesgo aumentado en la población de generar este cáncer. El humo de tabaco también, como hemos visto, el tabaco es un factor de riesgo en muchas patologías neoplásicas, protector en algunas, pero muy pocas. Por tanto, también tenemos que considerarlo dentro de nuestra revisión. Otros elementos que se han descrito como factores de riesgo es la presencia de algunas mutaciones, principalmente CAS y P53, pero esto en Chile es poco frecuente. Es mucho más visto en población asiática y en Japón particularmente. Pasando un poco a la parte del estudio. Esta parte en particular de la histología es un poco más adelante, pero quería presentarlo antes porque es justamente lo que nos entrega el diagnóstico definitivo en todo lo que se trata de cáncer, neoplasias. Debemos tener un estudio histológico. Y como en las poblaciones donde se presenta una gran incidencia o un gran riesgo de tener cáncer de vesícula biliar, se justifica el estudio histológico de estas piezas que han sido retiradas, sea por una colecistectomía por litiasis o diferentes razones. Y por ello se ha llegado a estandarizar la entrega del informe histológico, donde se pide que se dé una localización de la lesión, ya sea en el fondo, cuerpo, cuello, en el cístico, o si no se logra determinar. Esto porque presenta diferentes condicionantes para el pronóstico de la enfermedad. Por ejemplo, si esta lesión se encuentra más cerca del bacinete, presenta un mayor riesgo y peor pronóstico, dado que podría comprometer con más probabilidad el pedúnculo hepático. También el tamaño se entrega dentro del informe, el tipo histológico efectivamente debe entregarse, puesto que esto también nos habla un poco del pronóstico. A grandes rasgos, entre menos diferenciados están los tipos histológicos, más agresivos tienden a ser los tumores en general, dentro de lo que es cáncer. Lo que nos habla luego también de la parte del grado histológico de la lesión, las configuraciones, también la extensión microscópica y los márgenes quirúrgicos. Recordemos que es importante y se habla mucho en términos de patología oncológica en cirugía, las resecciones R0, que es que tengamos márgenes completamente libres de enfermedad, y con eso podemos asegurar o por lo menos dar una muy alta probabilidad de sobrevida y de éxito en la terapia. También si presenta algún grado de invasión vascular o linfática y la presencia de litiasis. Entonces, pero ¿qué pasa si podemos realizar eventualmente un estudio previo de imágenes, lo cual sería, digamos, el caso ideal? Podemos encontrar algunos patrones reconocibles de los que se han descrito. Por ejemplo, una masa biliar que eventualmente podría llegar a reemplazar a la vesícula a grandes rasgos. Es algo que se presenta muchas veces en el estudio imagenológico que se logra realizar. El engrosamiento focal o difuso de la pared biliar también nos entrega información y alta sospecha, al igual que una lesión polipoidea mayor de 1 centímetro. Mayor de 1 centímetro confiere un riesgo elevado de patología maligna. ¿Y cuáles son los exámenes de imágenes en los que nos podemos apoyar? La ecografía nos entrega una buena aproximación inicial. Tiene una sensibilidad y especificidad bastante aceptable, cerca del 80-85% cada una. Pero este estudio en particular se limita especialmente en las etapas iniciales, porque
en las etapas iniciales, porque puede estar una lesión mucho más plana, y también la misma litiasis que puede haber nos obstruye un poco el mismo estudio a través de este medio de imágenes. ¿Qué otros exámenes nos pueden apoyar? TAC principalmente nos ayuda en lo que es la etapificación. Podemos evaluar linfonodos, el compromiso hepático y portal, y también la invasión. También nos permite evaluar algunos pólipos, las masas que estén protruyendo, el engrosamiento focal o difuso de la pared, también se puede ver de esta forma. Al igual que si es que tenemos una masa importante en la fosa vesicular. Como mencioné antes, la invasión hepática podemos evaluarla con este examen de imágenes. También se menciona la resonancia como un examen complementario que podría ayudarnos especialmente para la evaluación del compromiso vascular. Y también si es que hay invasión, por ejemplo, del ligamento hepatoduodenal o próxima a este, compromiso de la vena porta y también de los linfonodos locales del sistema. Uno de los exámenes de imágenes más útiles para evaluar especialmente los pólipos y la profundidad de la invasión y los linfonodos es la endosonografía. Nos permite diferenciar bastante bien aquellos pólipos que son benignos y malignos, y también la invasión que puede presentar el tumor en particular. El PET-CT es discutible la utilidad que pueda tener como en una primera aproximación. Lo que más nos ayudaría es detectar enfermedad distal que no ha sido pesquisada fácilmente o en una primera instancia, y también enfermedad residual en el caso de estudios posteriores a una terapia que fue probablemente curativa o en algún control. Eventualmente, si es que hay una sospecha de recidiva, ahí podría ayudarnos. También en particular se planteaba en el libro de la Católica el uso de la laparoscopía diagnóstica. Esto nos permite evaluar, digamos, más in situ la resecabilidad del tumor, si es que podemos o no finalmente removerlo. Se ha descrito que el usar una laparoscopía diagnóstica disminuye hasta en un tercio las laparotomías, digamos, innecesarias, en caso de que encontremos un tumor que definitivamente que esté fuera del alcance quirúrgico y por tanto de terapia curativa. ¿Cómo podemos evaluar si este finalmente es resecable o no? Bueno, si la cirugía radical estaría contraindicada, y esto es si presenta metástasis hepáticas, si presenta compromiso peritoneal, ascitis maligna, linfonodos distantes comprometidos, también compromiso del ligamento y también un encierro u obstrucción de los grandes vasos que están ahí cerca. En cuanto a la ERCP, que se mencionaba también en algunas de estas fuentes, finalmente no es útil, salvo en algunos casos para el manejo, digamos, más paliativo de la ictericia obstructiva secundaria que se puede dar en este tipo de neoplasias. Otro dato respecto de la laparoscopía diagnóstica, aumenta bastante su utilidad si es que se complementa con estudio sonográfico en el mismo acto. Aquí, solo como ejemplos, estas son algunas imágenes extraídas del libro de la Católica, las agregué después. Aquí en la imagen de la izquierda podemos ver una ecografía donde se observa la vesícula, acá podemos verla, y presenta una lesión con un engrosamiento mural, también asociado a colelitiasis. Esta lesión en particular protruye un poco más hacia el lumen. Y en paralelo, no es necesariamente del mismo paciente. En un ataque podemos ver que se observan cálculos a nivel de la vesícula. Más difícil observarlos, la ecografía es más útil en ello, pero bueno. Y presenta invasión del parénquima hepático, digamos, adyacente, de acuerdo a lo que se describía.
También como parte del estudio se solicitan algunos exámenes de laboratorio, entre ellos muchas veces el hemograma, las pruebas hepáticas y las pruebas de coagulación. Estos nos permiten tener una aproximación al estado general que presenta nuestro paciente y si tiene o no asociado algún compromiso de la función hepática, lo que también nos podría orientar un poco al pronóstico de la enfermedad en este caso. También se han mencionado los marcadores tumorales, en particular el CA y el CA19-9. Estos presentan una sensibilidad bastante baja. En el libro de la Chile se mencionaba una especificidad mayor. Sin embargo, no pueden presentar apoyo para el diagnóstico, para toda la evaluación, pero no es tan útil. No sé si el doctor podría hablarnos un poco más del uso de los marcadores, digamos, en la práctica habitual. Dejemos para el final los comentarios, ¿ya? Yo lo voy a aclarar. Ya, muchas gracias. Entonces, otro de los elementos que se utiliza es la etapificación. Como en toda neoplasia, tenemos la etapificación tipo TNM, la más frecuente, que evalúa el tamaño, el compromiso de linfonodos y las metástasis a distancia. En particular, acá en el cáncer de vesícula, el T es uno de los que cobra una gran importancia dentro de la misma evaluación y también nos va a hablar de lo que va a ser el pronóstico finalmente. Y en las etapas podemos ver que en etapa 0 encontramos un carcinoma que no invade, es decir, se encuentra in situ dentro de la mucosa, mientras que el T1A invade hasta la lámina propia y el T1B va a invadir las capas más profundas a nivel de la muscular. En este esquema podemos ver una representación dentro de la vesícula. En particular, ya en las etapas en 2, asociado al T2 en particular, se establece una diferenciación dependiendo de si el tumor se encuentra hacia el lado peritoneal de la vesícula o si se encuentra hacia el lado hepático. ¿Por qué? Porque esto nos habla de un peor pronóstico en aquellos que se encuentran hacia el lado hepático, dado que hay más probabilidad de invasión de este órgano. Después avanzando, el T3 ya nos va a invadir a nivel de la serosa, es decir, ya prácticamente todo el espesor de la vesícula. Sin embargo, esta se mantiene, perdón, hasta el nivel T2 que avanza hasta la serosa. Nivel 3 ya llega a perforar la serosa. Entonces todo el espesor de la vesícula está comprometido. Y aquí se establece una diferenciación entre A y B. Y esto es en función del N, del número de linfonodos. Antiguamente se tomaba en cuenta para el N la localización de los linfonodos comprometidos. Sin embargo, se ha visto que tiene mayor pronóstico, mayor utilidad pronóstica en este sentido, evaluar el número de linfonodos más que solo la ubicación de los linfonodos comprometidos, dado que el drenaje linfático en este caso puede ser un poco impredecible. Por ello se establece el punto de corte entre N1 y N2 en función del número de linfonodos comprometidos. Mayor a 4 es donde pasamos ya a un N2. Y en cuanto a la metástasis, bueno, básicamente un todo o nada en cuanto a metástasis, si presenta o no metástasis a distancia. Se ha mencionado en particular que los linfonodos paraórticos perivena cava de la arteria mesentérica superior del tronco celíaco se consideran metástasis a distancia dentro de esta patología. Y las principales zonas de metástasis que podemos encontrar acá son a peritoneo, al hígado y en algunos casos también se ha descrito a pulmón y pleura. Ya pasando a lo que es el manejo de esta patología, tenemos principalmente dos escenarios dentro de esto. Un paciente en el cual sospechamos un cáncer o un paciente que es un hallazgo en la colecistectomía, por ejemplo.
En el caso de que tengamos una sospecha de cáncer durante la laparoscopía en que se está extrayendo la vesícula, tenemos que evaluar finalmente la lesión que podamos encontrar dentro de la vesícula y ver el grado y la etapificación finalmente de esta en una, digamos, primera instancia. Si tenemos suerte y está dentro de la categoría T1A, la colecistectomía simple se consideraría curativa. En general se prefiere para la resección de una vesícula cuando es un paciente sospechoso de cáncer que sea por vía abierta, por la parotomía. Pero si resulta que fue un cáncer incidental, como estábamos hablando previamente, se plantea muchas veces la resección en un segundo tiempo quirúrgico en manos de personal idealmente más experimentado, luego de realizar una etapificación más detallada. Entonces, aquí el manejo quirúrgico va a depender muchas veces de la etapa en que nos encontremos. Como les mencionaba, si tenemos en un T1A, este carcinoma invade hasta la lámina propia, no más allá. Por tanto, una colecistectomía con márgenes negativos es suficiente y se consideraría curativa, con una sobrevida cercana al 95% según se ha descrito. Mientras que si ya invade un poco más profundo, es decir, a nivel de la muscular, se ha pensado que la reintervención sería controversial. Esto de reintervención se refiere a el carcinoma, digamos, incidental, que ha sido encontrado como hallazgo, no que se sospechaba en un paciente. Pero cuando ya hay más grado de sospecha, ahí es donde se plantea más de entrada una colecistectomía extendida, es decir, incluyendo parte del hígado, del lecho donde se apoya principalmente la vesícula. Ya en etapas más avanzadas, por ejemplo, si encontramos un carcinoma de forma incidental, un cáncer incidental en etapas ya T2, T3, la reintervención está mucho más documentada y se sugiere incluso algún grado, algún grado de resección a nivel del mismo hígado, particularmente de los segmentos 4, 4B y 5, que son donde principalmente vamos a encontrar el contacto, la contigüidad con la vesícula. Y también asociado siempre a una linfadenectomía locorregional para también el estudio de estos y principalmente para esto. Nos centramos principalmente en el pedículo hepático, se plantea también los retropancreáticos y suprapancreáticos derechos. Para establecer un estudio, digamos, más acabado en este sentido, se deberían resecar al menos 6 linfonodos dentro de todo este proceso. Podemos ver que dependiendo del estadio, la sobrevida a 5 años va a ser muy distinta. Si tenemos un carcinoma in situ, la sobrevida es bastante buena en general, pero tampoco es una gran esperanza, digamos, en ese sentido. Pero ya en etapas 1, la sobrevida cae a la mitad de los casos. Ni hablar en las siguientes etapas, donde cada vez el pronóstico es más ominoso. Ya después, si nos encontramos con cánceres en un T4, que ya consisten en etapa 4, la terapia es principalmente paliativa. No es mucha la terapia curativa que se podría ofrecer a este tipo de pacientes, donde se centra principalmente en un manejo eh, multidisciplinario del dolor, la nutrición, el manejo de la ictericia obstructiva que pueda presentar nuestro paciente. También se ha mencionado algún apoyo de quimioterapia paliativa y, lógicamente, el apoyo psicológico. En cuanto a la ictericia obstructiva, esta se puede manejar, por ejemplo, con drenajes de la vía biliar. Se pueden utilizar prótesis, un drenaje percutáneo, algún tipo de derivación o derechamente quirúrgica. En cuanto a la quimioterapia adyuvante, se ha descrito que presenta un beneficio muy marginal en los pacientes, al menos hasta donde había leído, no habían estudios, digamos, más categóricos respecto a la utilidad que pueda presentar esta terapia. En el manual de la Católica en particular se mencionaba que aquellos pacientes T2, T3 y N1, 2, T3, N1,
podrían presentar algún beneficio, pero de todas formas sería marginal. Y también se están realizando principalmente estudios con otro tipo de terapias, el uso de anticuerpos monoclonales, inmunoterapia, pero aún no, yo al menos no he encontrado alguna información como concluyente al respecto sobre la utilidad que estos podrían presentar finalmente. Este es el algoritmo de tratamiento de pacientes que plantea la Católica. Es resumir un poco de lo que hemos estado hablando. Ahora en particular el libro de la Católica no me parecía demasiado actualizado, pero dejé esto principalmente como una guía para el estudio, para orientarse un poco. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para manejar esta patología que presenta un gran índice, que debe presentar un gran índice de sospecha? Más que nada, ¿cómo podemos evitarla? Aquí es donde entra en particular la guía GES de colecistectomía preventiva en adultos, que plantea la colecistectomía, digamos, profiláctica en pacientes que tengan un diagnóstico de colilitiasis. Para tener el diagnóstico necesitas una confirmación imagenológica con una ecografía suficiente en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que contemplan las garantías de esta patología a nivel del GES? Contempla los medicamentos, la cirugía y los exámenes. Y en cuanto a los tiempos máximos de espera, establece un tiempo máximo de 30 días para el diagnóstico desde la sospecha clínica y un tratamiento en 90 días desde la confirmación diagnóstica. Dentro de la misma guía se plantea que no se recomienda realizar un screening rutinario solo para detectar el cáncer de vesícula con ecografía. Pero ante la sospecha de colilitiasis, ahí es donde debemos tener un poco más de ojo, especialmente en pacientes que presentan, que presentan factores de riesgo, sea esta, por ejemplo, la edad y en particular el sexo femenino, y más si a eso podemos sumar la ascendencia mapuche. Y ya para ir cerrando esto, este es el algoritmo que nos plantea esta misma guía, donde el médico general o especialista puede establecer la sospecha de colelitiasis e indagar principalmente en los factores de riesgo que puedan presentar nuestros pacientes. Principalmente, y si estamos frente a un adulto de 35, 49 años, podemos orientar nuestro estudio para ver si es necesario activar o no el sistema GES, en este caso. Con una ecografía abdominal podemos confirmar o descartar el diagnóstico de colelitiasis. Y en el caso de que tengamos confirmada la colelitiasis, disculpen, que tengamos confirmada la colelitiasis, tenemos que evaluar cuál finalmente será el método por el cual se estaría realizando la resección de la vesícula. Puede ser por vía laparoscópica o por vía abierta. Algunos de los criterios que nos harían pensar en que el paciente se beneficiaría de una laparoscopía principalmente, si es un paciente joven, menor de 60 años, con una buena condición basal, o si presenta patologías de base que estén compensadas, una ecografía que sea idealmente reciente, que nos muestre la colelitiasis sin compromiso ya de la viabilidad más adistal de la vesícula. Perdón, sin dilatación de la viabilidad, por tanto sin compromiso de esta en general. Pruebas normales, entre otros elementos más del entorno que nos hablen de una buena condición, digamos, general. Y eso sería principalmente el seminario. Estas son las fuentes utilizadas. Muchas gracias por su atención. Ya, súper. Muy bien el seminario. Yo creo que abordó bastante bien los temas a tocar. Yo quisiera decir algunas cosas respecto a la epidemiología del cáncer. En realidad los registros más confiables que existen en nuestro medio para esto son la incidencia o las tasas de mortalidad por cáncer, ¿ya?
Las tasas de incidencia y prevalencia en realidad son estudios que no existen en Chile, y el registro es muy débil en ese aspecto, prácticamente no hay. Entonces, en general, cuando uno se guía por esto, se guía en base en nuestro medio, en nuestro país, por la tasa de mortalidad. Entonces, ahí tienen que tener más o menos muy bien presente cuáles son las causas de mortalidad en hombres y mujeres, ¿ya? En hombre, próstata, estómago, pulmón, ese es más o menos el orden, ¿ya? Y en mujeres, mama, pulmón y cáncer de vesícula, ¿ya? Ahora, es curioso que en los últimos años, en realidad, la incidencia del cáncer cervicuterino en mujeres ha ido bajando significativamente. Probablemente esto tenga que ver también con una serie de campañas de información respecto al tema, y también al uso relativamente reciente de la vacuna, también que debiera tener un efecto incluso aún mayor en disminuir esto en los próximos años, ¿ya? Respecto al cáncer de vesícula, se establece una diferencia muy significativa entre las regiones del norte de Chile y las regiones del sur del país, ¿ya? La más alta incidencia está en la novena región, y lo que se observa ahí es más o menos una tasa de incidencia un poco mayor a la que mencionaste en la presentación, en torno al 60 o a 70 casos por 100.000 habitantes, ¿ya? Esa es la tasa más alta y se da más o menos en la región de la Araucanía, en la región de los ríos, ¿ya? Claro. Cuando uno compara esto con el norte, en realidad incluso en el norte hay regiones en que la incidencia del cáncer de vesícula en los últimos años ha ido disminuyendo, ¿ya? Y eso ha ocurrido en Arica, por ejemplo, ha ido disminuyendo esa tasa de incidencia. Evidentemente que las razones son muchas, pero probablemente haya un efecto un factor étnico bien presente, digamos, desde el punto de vista étnico, las poblaciones tienen ciertas diferencias del área norte versus el área sur del país, ¿ya? Probablemente ese es el principal, ¿ya? Pero hay que tener presente en el fondo que hay una diferencia muy significativa entre la región norte del país, que sería hasta la región de La Serena, Coquimbo, más o menos, porque de ahí hacia el sur se homogeniza bastante, versus el sur, el área centro-sur del país, particularmente en la décima y la novena región, que es donde la más alta incidencia, ¿ya? Ahora, lamentablemente muchos de estos pacientes se diagnostican en forma cuando ya están avanzados, ¿ya? Sí. Están muy avanzados. O sea, la mayor parte de los pacientes se diagnostican en etapas avanzadas, donde probablemente las terapias curativas para el cáncer de vesícula tienen mucho menos rol y entra solamente en un setting de paliación. Claro. Cuando Del punto de vista fisiopatológico, y tú lo dijiste también en la presentación, pero reafirmar un poco el concepto, aquí hay una progresión de displasia cáncer, ¿ya? Y en nuestro medio la inmensa mayoría de los cánceres se da en ese contexto. Pacientes que tienen factores de riesgo y que dentro del transcurso de años desarrollan el cáncer como una complicación esencialmente de la patología litiásica, ¿ya? En general, los pacientes que desarrollan cáncer de vesícula, prácticamente todos tienen colelitiasis. Habitualmente esta colelitiasis no es barro biliar, sino que son cálculos grandes, habitualmente de más de 3 centímetros, que uno presume, una cosa obvia, ¿cierto?, de que lleva mucho tiempo ya una colelitiasis no tratada. Entonces, habitualmente se habla de que desde que parte la litiasis hasta que se desarrolla el cáncer propiamente tal, pasan 10 a 15 años. Claro, sí. Entonces, eso explica por qué se focalizó la colecistectomía preventiva del auge en una edad entre los 30 y 49 años, más o menos. O sea, una edad media de vida, porque todos estos cánceres en promedio se diagnostican alrededor de los 60 años, ¿ya? Entonces, si uno pesquisa esta patología entre los 30 y los 40 y la trata, digamos, uno estaría ya evitando cánceres futuros. Esa es la lógica que hay detrás de la guía clínica, porque se estableció esa edad, ese rango de edad para asegurar ciertos viajes de la colecistectomía preventiva en cáncer de vesícula. Hay que ver, ¿sí? Como que podría ser ese un factor por el cual en las regiones del norte ha bajado la incidencia. Disculpa. No. ¿Puede ser que es el motivo por el cual en las regiones de más al norte ha bajado un poco la incidencia de...?
No, de hecho no se cree que sea por el tema del auge, ¿ya? Tiene que ver más que nada con factores raciales y con factores, con costumbres que muchas veces, factores asociados a la dieta o a la vida que son distintas entre una y otra población, ¿ya? Pero particularmente por razones mayormente genéticas, ¿ya? Porque si uno ve la estadística de la colecistectomía preventiva, prácticamente en todos los lugares del país se debiera cumplir más o menos de la misma manera, ¿ya? Se cumple más o menos de la misma manera. Entonces no tiene que ver mucho con la introducción de la guía clínica en sí, ¿ya? No es que en el norte se cumpla más el auge que en el sur, no es eso, ¿ya? Eh, y también está descrito esta secuencia de adenoma a carcinoma, pero esto es una cosa más, en nuestro medio al menos, es menos relevante, ¿ya? Claro. O sea, pacientes que tengan, por ejemplo, un pólipo adenomatoso de la mucosa de la vesícula y que vaya a cáncer, es una situación que se puede dar, pero en nuestro medio es menos frecuente porque en realidad simplemente la patología litiásica es lo que comanda el desarrollo de esta enfermedad en nuestra población. Más que nada por eso, no es que porque no se dé, es simplemente por una cosa de proporciones, ¿ya? Eh, y en general aquí hay que tener muy en cuenta que más o menos el 1 al 3% de todos los pacientes que van a una colecistectomía, más o menos entre el 1 y el 3%, depende de las series que uno evalúe, van a tener un cáncer de vesícula, y ese cáncer de vesícula se denomina cáncer incidental, ¿ya? Cáncer de vesícula incidental, en el fondo, es el cáncer que se diagnostica luego de que a un paciente uno le realiza una colecistectomía por una causa y en la biopsia aparece un cáncer, ¿ya? Claro. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy presente, ¿ya? La inmensa mayoría de estos enfermos que se diagnostican cáncer de vesícula, en general van a ser pacientes que van a estar en etapa más avanzada, muchos de los cuales van a estar sintomáticos, es decir, pacientes que se pueden presentar como una ictericia obstructiva esencialmente, ¿ya? Baja de peso, dolor abdominal, distensión, ictericia, ¿ya? Entonces, y ese setting es súper frecuente. Ahora, pacientes que están asintomáticos y que se realizan un examen y como hallazgo de una imagen, aparece una masa en el fondo vesicular o adyacente a la vesícula que pudiese ser la causa o que pudiese ser un cáncer, es una situación menos frecuente, ¿ya? En la clínica, la verdad, es mucho menos frecuente eso, ¿okay? Respecto a los factores de riesgo, señalar ¿puedes poner esa diapositiva un poco? Sí, de inmediato. Quisiera mencionar un par de cosas de eso. Uno de los factores de riesgo que mencionó su compañero fue la presencia de pólipos. En realidad, uno de los pólipos va a sospechar que pueden tener un cáncer si es que estos son habitualmente eso, cuando son únicos, ¿ya? Y son de más de 10 milímetros, ¿ya? Pólipos de más de 10 milímetros, en realidad uno un poco le pone más atención porque esos pueden ser pólipos que puedan estar siendo un poco origen de un posible cáncer de vesícula, ¿ya? Claro. Entonces, en general, los pólipos vesiculares, es difícil saber qué es lo que son en una imagen, ¿ya? El pólipo vesicular es un diagnóstico imagenológico esencialmente. Uno le hace una ecografía a un paciente y ve que a partir de la mucosa hay una protuberancia que tiene el aspecto de lo que uno ecográficamente puede visualizar como un pólipo. Pero la verdad es que muchas veces, y de hecho la mayoría de las veces, estos son pólipos múltiples y que no son más que acumulación de colesterol a nivel subepitelial, ¿ya? Entonces, la inmensa mayoría son, por así decirlo, no son pólipos verdaderos. No es que sea una prolongación de la mucosa proliferada, no es eso, ¿ya? Pero sí lo pueden ser cuando son de más de 10 milímetros, por lo tanto, cuando son de más de 10 milímetros, en realidad la colecistectomía va de entrada, ¿ya? Ahí uno indica la colecistectomía. Si los pacientes tienen múltiples pólipos y estos son de menos de 10 milímetros, en realidad la indicación ahí es el seguimiento. El seguimiento con otra ecografía habitualmente dentro de 6 meses. Si se mantiene en similares condiciones, uno podría seguirlo nuevamente en una nueva ecografía en 6 meses más. Si los pacientes durante este periodo presentan aumento del tamaño del pólipo,
ahí eso tiene indicación de colecistectomía, ¿ya? Claro. Entonces, los pacientes con pólipos se van a operar si es que son de más de 10 milímetros o si es que crecen entre un control y otro, ¿ya? La Doctor, colorecistectomía, sobre eso, 6 una meses. duda es que hablaban de crecimiento acelerado. Entonces, no me quedó claro si es cualquier crecimiento o sobre algún valor. sí, habitualmente cuando nosotros vemos a estos pacientes en el policlínico, en realidad nos focalizamos en el tamaño del pólipo y en el número de pólipos. Si es un pólipo único que crece, independiente de cuánto crece, se opera, ¿ya? Cuando son pólipos múltiples, curiosamente, la verdad es que la multiplicidad de pólipos no es un factor de riesgo per se, porque de hecho se asocia más que nada a trastornos más bien metabólicos y acumulación de colesterol la mayor parte de las veces, o incluso a veces son cálculos que están pegados a la mucosa y que se interpretan como pólipos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí uno evalúa más el criterio del tamaño. No es que no hay un número, digamos, definido de cuántos milímetros entre un control y otro creció el pólipo. Lo que importa es si este creció y cuántos son los pólipos que hay y más o menos en qué periodo de tiempo. Si en 6 meses creció al doble el tamaño que tenía, independiente de cuál era el tamaño inicial, obviamente ese paciente también tiene indicación de colecistectomía. No sé si se entiende el mensaje. No es que hay un número de milímetros por determinada cantidad de tiempo, de crecimiento, no. Hay que evaluar en el contexto en el que sea la situación clínica. Doctor, ¿son en 6 meses, dijo la eco? Habitualmente en 6 meses lo hacemos nosotros, sí. 6 meses, ¿ya? Porque antes de 6 meses la verdad es que es muy difícil encontrar cambios significativos cuando hay pólipos vesiculares. La indicación es un control en 6 meses, ¿ya? Doctor, ¿sí? de esto que está mencionando, entonces, así como resumiendo un poco, si el 75% de estos pacientes se presentan en etapa avanzada, lo más frecuente es que nos enfrentemos a pacientes que lleguen como sintomáticos. ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque etapa avanzada significa que el paciente tiene una lesión en etapas avanzadas, es decir, sobre T2 o T3, ¿ya? O con metástasis. Entonces muchos de estos pacientes no presentan mayores síntomas. Y en algunos casos pueden presentar algún dolor abdominal inespecífico, se toma una imagen y sale la lesión. No necesariamente estos pacientes con enfermedad avanzada se presentan de entrada con una sintomatología muy florida, ¿ya? Son conceptos en el fondo complementarios, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Algo más. Si ustedes ven los factores de riesgo también que hay acá, tiene que ver con la obesidad. La obesidad también es un gran factor de riesgo para el cáncer de vesícula, para que lo tengan muy presente. El sexo femenino, probablemente aquí hay alguna susceptibilidad determinada por la diferencia, por las hormonas, ¿no? Diferencia endocrinológica. Y una cosa que es bien curiosa, bien interesante, es un concepto de mal unión pancreático-biliar. No sé si ustedes conocen eso, le han explicado menos qué es lo que es. ¿Sí? O sea, como de lo que entendí yo es que dentro como de los factores de riesgo, como los más importantes, el que da más riesgo son como estas alteraciones de la vía biliar. Y ahí podrían estar dentro de eso ese. Claro, lo que pasa es que la mal unión pancreático-biliar o unión pancreato-biliar anómala hace referencia al concepto en que el conducto pancreático se une al conducto colédoco y eso deriva en un conducto común que llega al duodeno. En realidad, normalmente, esa no es la situación más habitual, ¿ya? Lo más habitual es que lleguen en paralelo el conducto pancreático y la vía biliar, muy cerquita uno de otro, y desemboquen directamente en la papila a nivel duodenal, ¿ya? Pero cuando ocurre esta mal unión, en el fondo que el conducto pancreático llega directamente a la vía biliar, se produce reflujo de fluido pancreático hacia la mucosa vesicular, ¿ya? Y hacia la vía biliar. La unión pancreático-biliar anómala genera aumento de incidencia de cáncer de vía biliar, de colangiocarcinoma y de cáncer de vesícula. Y eso genera en el largo plazo, ¿cierto?, cambios crónicos en la mucosa, determinada en parte también por inflamación, displasia y metaplasia, que deriva finalmente en un cáncer, ¿ya? Pero el mecanismo fisiopatológico en el fondo es ese.
¿ya? La unión pancreato-biliar anómala determina un reflujo pancreático hacia la vía biliar que determina, ¿cierto?, que haya un fenómeno de noxa crónica en el epitelio biliar, ¿ya? Y que finalmente puede derivar en un cáncer. Y bueno, esos son los factores de riesgo más importantes, lo que se menciona en esa tabla. En realidad está muy bien para que lo tengan bien presente. La vesícula en porcelana, desde luego. La vesícula porcelana lo que está determinando es un fenómeno inflamatorio crónico en una vesícula que está crónicamente enferma, ¿ya? Cuando se hace una colistectomía y se recibe digamos, el informe de la biopsia y sale un cáncer, aquí hay que fijarse en varias cosas, ¿ya? Una tiene que ver con eso lo dijo su compañero, los márgenes de la lesión. Desde luego que en la profundidad de la lesión, es decir, para poder determinar bien en qué T nos estamos encontrando, porque mucho de lo que va a dictar acá el tratamiento que se vaya a hacer depende del T, esencialmente del T, ¿ya? Y también uno revisa si es que la pieza tenía o no ganglio cístico, si es que este está positivo o no, y el estado del conducto cístico, ¿ya? Es decir, a nivel donde se seccionó el conducto cístico, si es que esa parte, digamos, de la vesícula tenía o no cáncer. Entonces, porque esas cosas van a ser factores que van a determinar lo que se va a hacer después. También en la biopsia, a veces existen unos, no sé si lo han escuchado antes, pero hay unas prolongaciones, unas invaginaciones de la vesícula hacia las capas más profundas de la pared vesicular, que se llaman senos de Rokitansky. No sé si lo han escuchado alguna vez. Los senos de Rokitansky son en el fondo invaginaciones de la mucosa que llegan a las capas más profundas, particularmente a la capa muscular, ¿ya? Entonces, cuando hay pacientes que tienen tumores precoces, T1A o cáncer in situ, pero con seno Rokitansky positivo, eso hay que ponerle mucho ojo, porque se asocia a una enfermedad que podría estar más avanzada de lo que uno piensa, ¿ya? O sea, podría haber compromiso tumoral precisamente de esos senos, ¿ya? Se llama seno de Rokitansky, es una cosa que uno también siempre revisa en la biopsia. Y el tratamiento, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? O sea, de esto que estamos como conversando ahora, como ya de la tipificación en sí, como Sí. me quedó la duda, como ¿cuál es el factor pronóstico más importante en sí? ¿El T o el N? Lo que pasa es que, a ver, el T nos va a definir un poco la conducta quirúrgica, ¿ya? Pero el N va a ser más determinante en el pronóstico global del enfermo, ¿sí? Es decir, un paciente que tiene un N positivo, unos ganglios positivos, más de 3 o 4 ganglios positivos, eso ya lo estadifica en una etapa N2 y eso ya lo pone en una etapa mucho más avanzada de la enfermedad, con un pronóstico mucho peor, independiente del T. ¿Ok? Y desde luego que si tiene ganglios intercabo-aórticos positivos, eso ya se considera una enfermedad indeterminada, aunque no tenga metástasis a distancia y aunque tenga un T relativamente chico, ¿ya? Entonces, el N es fundamental en esto. Y es lo que, en general, determina el pronóstico de la enfermedad, ¿ya? Muchas veces sella el pronóstico de la enfermedad. Los pacientes, en general, cuando tienen ya un N positivo, la sobrevida, pasados los 5 años, es muy baja, ¿ya? Y lo que quería decirles es que aquí hay distintas formas de diagnosticar esto. Una cosa es lo que yo le mencionaba, el cáncer incidental de vesícula, que es la forma en que les dije. Y cuando pasa eso, en el fondo nos vamos a fijar en el T para determinar el tratamiento. Ahora, el tratamiento esencialmente es quirúrgico, ¿ya? Aquí el tratamiento no es, desgraciadamente no existe una buena quimioterapia para esto, ¿ya? Todos los resultados de quimioterapia o de manejo adyuvante con quimiorradioterapia son de resultados muy pobres, ¿ya? No determinan un aumento significativo sobre vida. Pero ¿qué es lo que determina aumento significativo sobre vida? Es esencialmente
una cirugía que implique una resección R0. R0, en el fondo, que en la cirugía se pueda extirpar toda la enfermedad, ¿ya? Entonces lo que uno busca en el tratamiento de estos enfermos es tratar de llegar al R0. Ahora, desde luego que si alguien tiene un cáncer de vesícula que es muy resecable por condiciones locales, pero tiene un nódulo pulmonar o un ganglio mediastínico, no se va a operar porque no le va a ayudar a sobrevivir a la enfermedad a hacer esa cirugía, ¿ya? Por lo tanto, aquí el estudio preoperatorio es fundamental, ¿ya? Y su compañero lo explicó muy bien. En general, uno tapifica a estos enfermos haciendo un escáner de tórax, abdomen y pelvis, porque permite ver enfermedad diseminada en forma mucho más fácil. La resonancia es muy buena para determinar compromiso local, ¿ya? Local de la enfermedad. El PET se usa poco, más que nada porque existe poca disponibilidad del estudio, pero cuando se cuenta con la herramienta para poder hacerlo, lo ideal es hacer un PET. Es hacer un PET porque permite evaluar metástasis a distancia. Claro que es importante saber que para lesiones que son subcentimétricas, en general ahí pierde mucha sensibilidad el PET, ¿ya? Doctor, una duda. ¿Sí? Al pedir el TAC, ¿lo piden trifásico? Lo ideal siempre es pedirlo trifásico, sí. Ok, Un TAC trifásico implica que se toman 3 secuencias de imágenes, una sin contraste, una fase arterial y una fase venosa y una fase venosa tardía, y nos permite ver el compromiso de los distintos componentes vasculares que podría tener el tumor, ¿ya? Es decir, para planificación quirúrgica es muy bueno tener un TAC trifásico, ¿ya? Esencialmente trifásico, ¿ya? Doctor, entonces, Que se ha pedido así, ¿sí? como del estudio, claro, preoperatorio, o sea, en general Ujú. uno en patología biliar, ¿cierto? Vesicular, uno parte con una ecografía. Luego Sí. de eso, uno podría seguir con el escáner. ¿Ese Sí. escáner con contraste tiene que incluir tórax o no? Sí, sí, Ya, sí. ya. Esto hay que incluir tórax, ¿ya? Y Si lo no- otro ¿Mm? es que en el apunte también dice de que para como la etapificación del TNM necesitamos como da a entender más o menos como casi sí o sí la resonancia. No es estrictamente necesario. Uno con el TAC puede hacer el TNM perfectamente. Lo que pasa es que la resonancia es muy buena para evaluar compromiso local. Entonces, va a permitir, por ejemplo, diferenciar compromiso vascular de no compromiso vascular. ¿Se entiende, no? Entonces va a poder definir un T4 de un T3 probablemente, o de un T2. Pero ya para efectos prácticos no es tan relevante hacer esa diferenciación si es que uno está pensando en que el paciente puede tener una enfermedad resecable. ¿Se entiende, no? ¿Sí? O sea, en general, la resonancia es esencialmente para ver compromiso local, para ver metástasis intrahepática y para ver compromiso vascular. Para eso es bueno. Y ahí va a permitir discriminar mejor el T, ¿ya? Pero la tapificación uno puede hacerla perfectamente con el escáner solamente, ¿ya? Endosono en general se ocupa muy poco, más que nada porque es un recurso caro y porque en general no nos va a dar más información de la que vamos a obtener con la tomografía y con la resonancia, ¿ya? Es difícil que nos dé más información. Permitiría eventualmente, en ciertos casos muy seleccionados, ver compromiso de ganglio y eventualmente tomar biopsia de ganglio, ¿ya? Pero eso tampoco, salvo que sean ganglios de una barrera a distancia del compromiso locorregional, no nos va a cambiar la conducta. O sea, si ve un ganglio en el pedículo hepático positivo, que eso lo puede ver la endosono, y le toma una biopsia y sale positivo, nos va a servir para saber que ese ganglio está positivo, pero no nos va a cambiar la conducta terapéutica, a menos que vea un ganglio retroperitoneal o un ganglio ya intercavo aórtico positivo, que eso lo podría ver la endosono, ¿ya? Pero eso uno lo puede ver antes con resonancia y escáner. Entonces, por eso las cosas hay que evaluarlas en su mérito. En general uno lleva a estos pacientes a cirugía con una biopsia, si es que el paciente fue operado a la vesícula y tiene el diagnóstico de cáncer confirmatorio, con un escáner y eventualmente con una resonancia y nada más, ¿ya?
La endosono es un recurso escaso, caro, pero nos puede dar información, eso es verdad. El PET también es un recurso escaso. Y la verdad es que el PET, en general, uno los pide esencialmente cuando existen marcadores de enfermedad avanzada, sin que uno lo vea en las imágenes que habitualmente uno toma. Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de vesícula, un T2 o T3, ¿ya? Una masa vesicular, etcétera, pero que tiene un CA19-9 en 30.000. ¿Ya? O sea, ahí hay una sospecha clara de que el paciente pueda tener enfermedad diseminada que solamente por el escáner, por limitaciones de la imagen, uno no está viendo. Y en ese caso uno, en general, toma un PET para definir bien la cirugía. ¿Ya? O sea, en casos bien seleccionados. Habitualmente cuando hay una sospecha de enfermedad diseminada a distancia. ¿Ok? Y esta no ha sido adecuadamente pesquisada en escáner o resonancia. Y respecto al CA19-9 en general, el hecho de que esté negativo no descarta la presencia de la enfermedad. Pero si está positivo, es un factor que nos va a, digamos, a ayudar en confirmar la existencia de la enfermedad, y según el nivel en que éste se encuentre elevado, nos va a permitir sospechar la enfermedad a distancia. ¿Ya? Habitualmente cuando existen CA19-9 muy elevados, sobre 1000, uno piensa que ese paciente puede tener un compromiso vascular, ¿ya? Porque en general estos marcadores tumorales en los pacientes que tienen tumores de la esfera hepatopancreática y que están muy positivos, uno piensa que en general hay infiltración tumoral de estructuras vasculares, que en ese setting de pacientes sube mucho. Pacientes que tienen infiltrada la vena porta o infiltrada la arteria hepática o algún vaso adyacente, en general, cuando el tumor precisamente secreta este tipo de marcadores, tienen niveles muy, muy elevados. ¿Ya? Pero entonces ese va a ser el valor, es un valor relativo en realidad. ¿Ya? Si está positivo, nos va a ayudar mucho en que es positivo, porque en general son marcadores bien específicos. ¿Ya? Si son marcadores, la sensibilidad no es buena. ¿Ya? Entonces, si está positivo, va a tener un buen valor predictivo positivo de la enfermedad. ¿Ya? Pero si está negativo, no nos va a descartar que no tengan enfermedad. ¿Ya? Entonces, ese es el valor que le da CA19-9. Sí, que no salía muy especificado en las fuentes que revisé. Sí. Más que nada, por eso le preferí que usted lo explicara. Eso. Por eso ustedes, si ven en la literatura en general, la sensibilidad más o menos es la que se muestra en la diapositiva. En realidad un poco más de un 12%, puede estar en torno al 40-50% en realidad, en término promedio. Pero sigue siendo baja la sensibilidad. Pero cuando está presente, y por eso la especificidad es muy elevada, estamos hablando del 97%. ¿Ya? Si está o sobre 90% de especificidad. ¿Okay? La ERCP en realidad no se utiliza salvo para hacer alguna intervención. ¿Ya? Aquí la ERCP no se utiliza como diagnóstico. Eso es súper importante que lo tengan presente. La ERCP diagnóstica no se realiza porque precisamente para obtener la información que nos podría dar la ERCP, que en el fondo es una colangiografía directa, transpapilar, uno la puede obtener haciendo una colangioresonancia. O uno puede, haciendo una buena resonancia, uno puede obtener la misma información que nos va a dar la ERCP. Entonces, no, en general no. Y además es un examen que tiene riesgo de mortalidad incluso, riesgo de pancreatitis y de complicaciones graves. Entonces, en general la ERCP no se utiliza salvo que uno quiera, después de toda una evaluación del paciente, ir a paliar algo. Por ejemplo, una obstrucción biliar o poner una prótesis biliar, ¿ya? Que sería como la indicación. ¿Ya? Por lo tanto, para el estudio de los enfermos y la tarificación de los enfermos no es necesaria una ERCP con fines diagnósticos. ¿Ya? Y la laparoscopía exploradora, que también se mencionó por ahí, en general, el rol que tiene la laparoscopía es para evaluar si es que una vez que ya se ha decidido ir a la cirugía, evaluar si hay enfermedad a distancia, que a veces no se pesquisan bien por los exámenes que hemos hablado. ¿Ya? O sea, la carcinomatosis peritoneal no es muy bien evaluada con el escáner ni con la resonancia.
¿ya? Salvo cuando hay un gran compromiso de carcinomatosis peritoneal. Muchas veces la carcinomatosis peritoneal son pequeños nódulos milimétricos y eso no lo ve ningún escáner ni ninguna resonancia. Entonces, muchas veces cuando uno ya decide operar al enfermo, uno parte en general con una laparoscopía para ver si es que el paciente se justifica o no hacer la cirugía, más independiente de que localmente la lesión sea resecable, ¿ya? Porque por muy resecable que pueda ser una lesión que esté ubicada a nivel hepático, etcétera, si es que el paciente tiene ascitis carcinomatosa o nódulos mentales o carcinomatosis peritoneal, obviamente uno detiene la cirugía en ese nivel. Por lo tanto, la laparoscopía tiene ese fin, en el fondo complementa la estratificación inicial que uno realiza, ¿ya? Y respecto a qué es lo que se realiza para el tratamiento de esto, desde el punto de vista quirúrgico, la verdad es que los pacientes con carcinoma in situ, con displasia de alto grado o con enfermedad limitada a la mucosa, o un T1A que es hasta la lámina propia, la verdad es que la colecistectomía es suficiente. La probabilidad de que un paciente de esos tenga compromiso ganglionar es bajísimo, es muy, muy bajo, y la sobrevida de esos enfermos, en general, es muy elevada. Estamos hablando más de 95% a 5 años. Esa es la probabilidad de sobrevida. Más de un 90% de los pacientes van a estar vivos a 5 años si es que tienen un tumor que corresponde a un carcinoma in situ o un T1A, ¿ya? De ahí en más, ya la sobrevida empieza a disminuir, ¿ya? Y en lo que se hace en los T1B es, y de ahí en adelante, en general, y en lo que se realiza en nuestro equipo, en general es una cirugía que implica realizar una colecistectomía extendida en el fondo, ¿ya? Que es lo que muchos llaman cuña hepática o resecciones de los segmentos 4B5, ¿ya? En el fondo, ¿qué implica esto? Implica hacer una cirugía que requiere de resecar parte del lecho, o sea, resecar el lecho hepático de la vesícula, más una linfadenectomía de todo el pedículo portal. ¿Ok? Eso es. Que en la práctica se traduce en hacer una resección de los segmentos 4B y 5, porque el lecho de la vesícula comparte justo eso, anatómicamente compromete esos dos segmentos, y una linfadenectomía completa, ¿ya? Que implica sacar al menos 6 ganglios del pedículo portal, ¿ya? Que son los ganglios del grupo 8 habitualmente, grupo 12, los retroduodenales, los retropancreáticos, y también extenderse a hacer un sampling de los intercabaórticos, porque si los intercabaórticos están positivos, en muchos lugares se detiene la cirugía y se llega hasta ahí nomás, ¿ya? Porque en general, ganglio intercabaórtico positivo implica enfermedad diseminada metástasis, ¿ya? Y eso se hace del T1B al T4, siempre y cuando con la cirugía se pueda proveer una resección completa, es decir, se pueda lograr un R0. ¿Se entiende, no? ¿O estoy hablando un poco chino? ¿Y cuáles lechos eran? ¿Cuáles segmentos? El 4B y el 5. Si ustedes ven, hay una imagen del MUR que es bastante buena, donde están todos los segmentos hepáticos, y ustedes ven el lecho de la vesícula en el hígado, comparte justo parte del 4B con el segmento 5. Por lo tanto, en la cirugía implica una resección del segmento 4B y 5. ¿Ya? Sí. Ahora, no, tampoco es estrictamente necesario hacer una hepatectomía tan anatómica. En general, en el equipo lo intentamos hacer así, es decir, hacer una segmentectomía 4B5, pero en la literatura lo que se sugiere es más o menos unos 2 centímetros de margen de resección hepática desde el lecho vesicular, ¿ya? Porque en el fondo lo que se busca con la cirugía es completar de alguna manera la etapificación del paciente en el contexto de un paciente con cáncer de vesícula incidental, ¿ya? Pues la inmensa mayoría de los casos en que pueden optar a un tratamiento con intención curativa, hay que tratar de completar la etapificación de los pacientes, porque esto sea en cáncer incidental, y para eso uno requiere por lo menos sacar 6 ganglios para saber el N,
por lo menos sacar el lecho hepático para confirmar el T, y según eso ya ir decidiendo qué más hacer, ¿ya? Y eso se va a justificar si es que logro hacer una resección R0. Si no se logra tener un R0 quirúrgico, la verdad es que no tiene mucho sentido hacer la cirugía, ¿ya? En términos generales, en algunos casos uno la realiza igual, pero cosas muy excepcionales que se analizan caso a caso, ¿ya? Pero en general no es la conducta en los distintos grupos quirúrgicos. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de un paciente peri 60 años, que, bueno, pongamos el caso de que tenga también una colicistitis, medio raro, eso sí, por el tema de su edad y que uno sospeche ya más por el lado más maligno que puede estar de base. En ese paciente, como tenemos que hacer la colicistectomía antes de 72 horas, probablemente lo recomendado sea hacer el estudio pensando en malignidad. Y según eso, definir qué tipo de cirugía se le ofrezca en contexto de la colecistitis y si es que hay o no sospecha de cáncer. Mira, buena pregunta, pero en general... ¿O no están así? No es tan así. En general, estos pacientes que ingresan con un cuadro de complicación aguda de una patología biliar en origen benigna, que es en el fondo la colelitiasis, es decir, un paciente cuando uno lo ingresa por colecistitis aguda, uno tiene que hacer la cirugía de la colecistitis aguda, que implica hacer la colecistectomía laparoscópica si es que es posible, ¿ya? Y no se puede, como hay un plazo de 72 horas, como por ejemplo el día siguiente, o tomarle el TAC y definir si es que se hace la cirugía oncológica o no. No. Lo que habitualmente uno realiza es uno planifica la colecistectomía laparoscópica, pero por ejemplo, si usted le hacen la ecografía, que va a ser el examen inicial en ese enfermo, y la ecografía muestra no solo cambio inflamatorio agudo, pared engrosada, vesícula sobreextendida, sino que, por ejemplo, una masa adyacente al fondo vesicular o una masa que se proyecta hacia el hígado, ahí lo más probable es que uno tome una imagen complementaria que como approach inicial va a ser el escáner. Y si el escáner muestra una lesión que podría ser un cáncer de vesícula, y no hay signos de diseminación, o sea, 19,9 relativamente bajo, y sin metástasis a distancia, etcétera, etcétera, uno programa la cirugía para hacer la resección de la vesícula y la envía a biopsia rápida, ¿ya? Y si la biopsia rápida confirma que es un cáncer de vesícula, en ese mismo acto quirúrgico uno completa la cuña hepática, ¿ya? Claro, y en ese caso de colecistectomía, ¿también estaría como recomendado hacerlo vía abierta versus laparoscópico o no? Tampoco No. eso. No, eso también probablemente en el manual sale en forma muy rígida, pero no es tan así, ¿ya? Uno puede hacer esto todo laparoscópico perfectamente. La cirugía digamos, del cáncer de vesícula, que implica hacer la resección del segmento 4B, 5 y la linfadenectomía, y eventualmente la resección de la vía biliar, uno la podría hacer perfectamente por vía laparoscópica y en términos oncológicos tiene el mismo resultado en el largo plazo que hacerla por vía abierta, ¿ya? Lo que pasa es que es una cirugía compleja y hay que saber hacerla, de partida. Pero en el fondo, desde el punto de vista oncológico, tiene el mismo resultado. No hay diferencia. ¿Ya? ¿Sí? Gracias, súper bien, sí. Ahora, la inmensa mayoría de las veces, cuando llega un paciente con una cole aguda, se resuelve la cole aguda. Y si en el intraoperatorio uno observa que hay una masa vesicular que podría ser una sospecha de un cáncer, igual uno termina completando la colecistectomía en muchas ocasiones y mandando la pieza a biopsia diferida y espera la biopsia diferida de la vesícula, ¿ya? Porque habitualmente estas cirugías muchas veces se dan de turno, en horario, digamos, donde no hay biopsia rápida, habitualmente de noche, y opera al enfermo porque está con una complicación aguda, que es la colecistitis aguda. Entonces, eso hay que resolverlo, ¿ya? Entonces, digamos, en el papel, digamos, suena muy, muy bonito tratar de completar el estudio y hacer la cirugía más completa al paciente, pero en la práctica habitual, no es lo más frecuente, ¿ya? Lo más frecuente es que muchas veces uno opera una cole aguda y en el postoperatorio, después recibe la biopsia, ahí sale la biopsia con un cáncer de vesícula, salvo que en el intraoperatorio sea evidente, ¿ya? Pero no es
no es una situación cómoda para el cirujano tampoco, en general. Es muy incómoda para el cirujano, ¿ya? Y depende también de las capacidades técnicas que tenga el centro en el que uno se encuentre. Probablemente si sea un cirujano que está habituado a hacer cirugía hepatobiliar y resección y cirugía oncológica, probablemente en ese momento haga la resección siempre y cuando tenga una biopsia que confirme eso, porque además tienen que tener en mente que hay cuadros de colecistitis aguda que pueden simular un cáncer de vesícula desde el punto de vista macroscópico. No sé si han escuchado la colecistitis santogranulomatosa. ¿Han escuchado ese concepto? ¿No? ¿No les suena? Sí, bueno, es La- como de otro órgano, sí, pero santo La- debe ser como grasa. La colecistitis santogranulomatosa es un cuadro inflamatorio bien intenso en la vesícula que macroscópicamente puede simular, y en imágenes también, perfectamente un cáncer de vesícula. Puede simular perfectamente un cáncer de vesícula. Y sin serlo, en el fondo. Ese es el tema, siendo una patología benigna. Entonces, por eso muchas veces es importante, incluso aunque el paciente tenga una cole aguda, extirpar la vesícula, tratar de que no se perfore, mandar la biopsia y esperar el resultado, ¿ya? Y cuando se diagnostica el cáncer de vesícula, ahí, en el contexto de un cáncer de vesícula incidental, ¿cierto? Que sería el caso que estamos hablando, ahí uno programa la resección que yo les mencioné, ¿ya? Habitualmente esa cirugía se termina haciendo entre 6 y 8 semanas. Por una cosa práctica, digamos. El paciente está recién operado la vesícula, la biopsia se demora, depende, en algunos lugares se demora 1 o 2 meses en estar lista. Acá en el hospital nosotros tenemos la oportunidad de tener el informe de la biopsia en general en 10 días hábiles, o sea, en 2 semanas tenemos diagnosticado el paciente y probablemente podemos antes, digamos, reoperarlo si es que lo requiere, pero no es lo habitual, ¿no? No es lo habitual. Doctor, ¿Sí? la presencia de una vesícula en porcelana ¿nos permite ingresar a ese paciente al GES? Suponiendo que tiene la edad, por supuesto. No. Y en No, esos el pacientes que... paciente con colelitiasis. La indicación del GES es colecistectomía preventiva en pacientes portadores de colelitiasis, ¿ya? Ahora, lo más probable es que ese paciente con una vesícula en porcelana tenga colelitiasis. Y ahí, obviamente, entra el GES. ¿Me entienden, no? ¿Sí? Claro, sí. Pasa Sí. que el paciente con vesícula en porcelana, la vesícula en porcelana es una complicación crónica de una colelitiasis. Eso es. ¿Ya? O sea, creo que traduce en el fondo una vesícula crónicamente inflamada, que muchas veces ha tenido múltiples episodios de colecistitis aguda no tratados o subtratados, o como dice la gente, enfriados, reciben antiinflamatorios, antibióticos, etcétera, etcétera, se enfría el cuadro, pero eso en forma repetida va generando una vesícula de paredes engrosadas que se empieza a calcificar, y habitualmente eso está en concomitancia con una colelitiasis. Ese paciente evidentemente tiene indicación de colecistectomía, sin ninguna duda, ¿ya? El paciente, si tiene colelitiasis y está dentro del rango etario, tiene que ser notificado GES, ¿ya? Eso. ¿Sí? Doctor, solo una pequeña pregunta respecto a la ecografía. Ayer conversamos en cólico en patología biliar benigna, que claro, el hallazgo de una imagen hipoecogénica con sombra era como que traducía un cáncer. O sea, no, hiperecogénica. ¿Ya? Y el tema es que entiendo de que, por lo que dice ahora, nosotros podríamos encontrar imágenes que no fueran, lo dijo al principio, creo que dijo que fueran pequeños pólipos o pequeños cálculos, pero que en el fondo traducían a pólipos, no me acuerdo muy bien qué dijo, pero en el fondo quería saber cómo, pues, que no puedo, no me Mira, imagenológicamente en la ecografía el pólipo tiene características que son bien, bien sugerentes de pólipo, ¿ya? Lo que pasa es que cuando uno saca la vesícula y hace el estudio histopatológico, lo que uno pensaba, lo que era pólipo, puede ser o acumulación de colesterol, o puede ser un cálculo chico pegado en la mucosa, o puede ser un pólipo adenomatoso,
¿Me entiendes o no? Por eso el pólipo, cuando se hace el diagnóstico en una ecografía, es un hallazgo de imagen, es una imagen polipoidea. ¿Me entiendes, no? ¿Sí? Sí, no es un pólipo, una imagen polipoidea. Entonces, claro, puede terminar siendo un pólipo verdadero, sí, como puede que no. Pero Entonces, no teniendo sombra, ahora, no claro, en general el pólipo está adherido a la mucosa vesicular. En general, el pólipo no se moviliza a los cambios de posición, que eso es una cosa que busca el ecografista dirigidamente, cómo se comporta esta protuberancia que él visualiza en la mucosa con los cambios de posición. Habitualmente, si es un cálculo, va a cambiar de posición. Y habitualmente no tiene sombra acústica posterior, porque es un tejido blando. ¿Ya? La mayoría de las veces es un tejido blando que no tiene sombra acústica posterior. Entonces, hay hallazgos que le hacen diferenciarlo de una colelitiasis convencional propiamente tal. Pero claro, a grandes rasgos, finalmente solo lo voy a poder saber cuando ya haya sacado todo. Exactamente. Ya. Exactamente. Por eso hay criterios para operar los pólipos, y no todos los pólipos uno lo ve en la ecografía y lo manda a operar. No todos. ¿Ya? Solamente de entrada los que tienen más de 10 milímetros o los que han crecido entre un control y otro. Ujú. ¿Ya? Eso. A ver. ¿Alguna otra duda? Así que, más o menos, así como para ir resumiendo o para ir terminando, como si nos podría comentar algo como en recomendaciones, si, por ejemplo, en APS nos enfrentamos a un paciente con sospecha de cáncer de vesícula, como qué exámenes tendremos que pedir mínimo para derivar y bueno, me imagino derivar a cirujanos. Sí, de partida, si ustedes tienen, si por algún motivo ustedes están en un policlínico y ven, les llega una ecografía que muestra cálculo y una posible masa vesicular, ahí eso lo tienen que derivar de inmediato a un servicio que cuente con cirugía, ¿ya? O sea, un cirujano. Lo que podrían hacer es avanzar un poco en el estudio en términos de complementar las imágenes que tengan. Si tienen una ecografía, podrían incluso adelantar tomando un escáner, ¿ya? De tórax, abdomen y pelvis, en lo posible trifásico en el abdomen, ¿ya? Podrían tomar exámenes generales, hemogramas, en fin, perfil hepático, sobre todo para ver si el paciente está o no colestásico, y tomar marcadores tumorales como el CDC99 esencialmente, y derivarlo a la brevedad posible a un centro quirúrgico. Yo creo que hasta ahí llega más o menos su rol, probablemente incluso excede un poco de su rol, ¿ya? Lo importante es que tienen que tratar de reconocer que si un paciente tiene un cáncer de vesícula, tienen que derivarlo inmediatamente, ¿ya? Si hay un paciente que tiene colelitiasis, independiente de la edad, también tienen que derivarlo a cirugía. Si está dentro del rango etario que indica la guía GES, bueno, tienen que además notificar los GES, ¿ya? Que eso es bien importante, es una responsabilidad bien importante, sobre todo en atención primaria, ¿ya? Y yo diría eso. Evidentemente, si es que le llega un paciente por algún motivo, están trabajando en algún lugar y le llega con la biopsia que dice cáncer de vesícula o carcinoma in situ o displasia de alto grado, que a veces se informan así, también tienen que derivarlo de inmediato a un centro que tenga capacidad para resolverlo quirúrgicamente, si es que se justifica, ¿ya? Obviamente, si ustedes ven una biopsia de vesícula y dice carcinoma in situ, después de este seminario van a saber que ese paciente con la colistectomía ya está tratado, ¿sí? Porque el carcinoma in situ, en general, con la colistectomía, hasta el T1A es suficiente y no requiere más tratamiento. Salvo que el paciente tenga un margen del cístico positivo o tenga un ganglio positivo. A veces la vesícula sale con el ganglio cístico y el ganglio puede estar positivo. O que tenga ya en la imagen alguna sospecha que le haga pensar que pueda tener un estado más avanzado, ¿ya? En el fondo, si les llega un paciente con un informe de una biopsia de un posible cáncer, tienen que derivarlo de inmediato, ¿ya? Eso. Yo diría que eso esencialmente. En realidad, el mejor tratamiento del cáncer de vesícula es precisamente la prevención, ¿ya? Es decir,
la colecistectomía preventiva cuando está indicada. ¿Y cuando está indicada? En general cuando pacientes tienen colelitiasis, independiente de que estén sintomáticos o no sintomáticos, independiente de la edad también, ¿ya? Y más aún si es que son pacientes de 30 o 40 años, porque son pacientes de la edad media, jóvenes, que al hacerle la colecistectomía en pacientes portadores de colelitiasis le va a evitar un cáncer que es muy mortal, ¿ya? Porque no hay más tratamiento, lamentablemente no hay más tratamiento. Aquí, como quimioterapia, se ha intentado la capecitabina oral, que es el único régimen que tiene alguna validez en estudios que se hicieron precisamente para evaluar el impacto clínico que tenía esto en los enfermos con cáncer de vesícula, pero la sobrevida lograda fue de 3 meses, comparado a aquellos pacientes que no recibieron capecitabina oral. O sea, nada, no es muy relevante eso, ¿ya? Y el otro trabajo que existe utilizó gemcitabina con cisplatino, que también con sobrevida muy escasa, ¿ya? La radioterapia en general no se da, salvo si es que los pacientes tienen algunos factores o marcadores de enfermedad residual, como por ejemplo ganglios positivos, o si tienen marcadores de mal pronóstico, como infiltración linfovascular, etc. Pero eso ya es cosa más de especialidad, ¿ya? Pero en general tampoco tiene mucho rol la radioterapia en cáncer de vesícula, ¿ya? Desde un punto de vista conceptual, lo importante es tratar de hacer la colestectomía preventiva cuando está indicada, y si es que el paciente tiene cáncer de vesícula, derivarlo, y si tiene una enfermedad que es resecable, en la cual se le puede proveer una resección R0, intentar llevarlo a la resección R0, ¿ya? Ese es como el concepto general. ¿Sí? ¿Ustedes tienen pruebas o no? ¿Le hacen pruebas a estos seminarios? Y se supone al final, Francisco siempre nos hace conectarnos a Sócrates. Sí, pero esta vez no vamos a hacer, ¿no? Así que se salvaron. No vamos a hacer pruebas esta vez, porque no se alcanzó a gestionar en realidad. Más adelante parece que tenemos otro seminario, que es el de pancreatitis, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Y no sé si es que podemos dejar de grabar el seminario. ¿Cómo? ¿No? Estamos grabando el seminario todavía para que